para determinar la distribución de velocidad. En este caso, lo que nos interesa es la temperatura, ¿no? Bien, habíamos visto los términos del balance de entrada según el gráfico que está acá. Entrada de conducción de calor por la superficie situada en R, es la entrada. La salida sería por la superficie situada en R más delta R, ¿no? Ya habíamos visto que el R mayúscula era el radio completo del alambre, ¿ok? Entonces, la ecuación, perdón, un ratito, voy a... Ok, perdón. Bueno, los términos de este balance, ustedes ya saben el tratamiento para encontrar la ecuación diferencial. Están entrando todavía algunos alumnos recién. Bueno, la ecuación diferencial que se originaba tomando límites cuando delta R tiende a 0. Antes habíamos dividido por este elemento de volumen. Y bueno, obteníamos las ecuaciones las distintas ecuaciones que necesitábamos para determinar el perfil de velocidad. Aquí teníamos habíamos aplicado también las condiciones límites. Bueno, primero, la primera condición límite era para cuando R es igual a 0, Q sub R, que es la velocidad de la entrada de calor, ¿no? Por la primera superficie, por la superficie en realidad Q sub R. Habíamos determinado la primera condición límite, que Q sub R no era infinito, por lo tanto, teníamos simplemente esta ecuación. C sub 1 era 0, ¿no? Entonces, aplicábamos nosotros la ley de Fourier y obteníamos ya las ecuaciones en función de las temperaturas, de la temperatura, ¿no? Igual, hacíamos la integración, obteníamos la condición límite o la concentración, perdón, la constante de integración 2 con la condición límite, que es lo que pasaba en el extremo cuando R es igual a R mayúscula, T era igual a T sub 0, etcétera, y obteníamos esta ecuación. Luego teníamos también el incremento máximo de temperatura, el incremento medio de la temperatura y el flujo de calor en la superficie. Ok. Aquí teníamos un cuadrito de comparación entre el balance de un flujo viscoso en un tubo y en lo que pasa en un alambre calentado, como hemos visto, acabamos de ver. Hay bastantes similitudes, ¿no? Analogías, digamos. Bueno, eso pasaba con el manantial eléctrico. Vamos a ver qué pasa con el segundo manantial. Igual rápidamente porque ustedes pueden con calma estudiar la parte matemática, ya está definida en el libro, lo pueden leer y hacer su seguimiento, pero nosotros vamos a explicar aquí
conceptualmente qué es lo que estamos queriendo deducir, ¿no? Conducción del calor con un manantial calórico de origen nuclear. Ok, vamos a ir directamente a este diagrama que explica más o menos de qué se trata. Aquí tenemos, en realidad, los reactores nucleares tienen una parte central que se llama el núcleo del reactor y está formado por pastillas. En este caso, esta es una pastilla, ¿ya? Pastilla nuclear. Esta pastilla, en los reactores nucleares, las pastillas son cilíndricas, donde tienen la parte central y la otra parte es un aislamiento, en este caso es una vaina de aluminio. Pero en este ejemplo es, digamos, por cuestiones didácticas, yo creo que se considera esfera, es una esfera, ¿ya? Pero normalmente son pastillas cilíndricas que se van colocando en forma de columnas, ¿no? Una pastilla cilíndrica y sobre ella otra, sí, se va formando toda una columna, ¿no? Dentro de esas pastillas existe el centro, donde está el material fisionable. Aquí se realiza la fisión nuclear. ¿Qué es la fisión nuclear? El núcleo, en el núcleo hay un elemento que se le llama en los reactores nucleares combustible. Pero no es que se quema ese combustible, sino es el que genera la energía nuclear. Aquí se genera la energía nuclear. Esfera de material fisionable. ¿Qué es el material fisionable? Es uranio, por ejemplo, 238 enriquecido. ¿Qué quiere decir enriquecido? Que en las minas donde existe uranio, este tipo de uranio, se sacan generalmente minerales, y lógicamente los minerales no es uranio puro, sino tiene cierto porcentaje de uranio. Se lo enriquece, ¿qué quiere decir? Se lo purifica un poco. El uranio puede estar en un 5 o 6%, digamos. Y se lo enriquece y se eliminan algunas impurezas y se eleva su porcentaje de pureza hasta de 15 a 20%. Con eso es suficiente para introducir en el centro de esta cápsula, digamos, ese material, ese uranio 238. Luego se somete ese uranio a un bombardeo de neutrones, con un neutrón suficiente, con otro material que se introduce también en la pastilla, ¿no? Es un material, es otro compuesto. No vamos a entrar en detalle, pero ese compuesto a determinada temperatura emite un neutrón. Ese neutrón choca con los neutrones del uranio 38 y lo divide en circonio, en torio, etcétera, divide en dos átomos, ¿no? Al dividir se suelta otros neutrones y esos neutrones atacan a otro átomo de este material fisionable, que es el uranio, y vuelve a dividir, y así sucesivamente se realiza una reacción en cadena. Esa reacción en cadena genera una energía
que se traduce en calor, en calor nuclear, energía nuclear en términos caloríficos, ¿no? O sea, se eleva la temperatura bárbaramente, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Se genera en el centro y se va conduciendo ese calor hacia afuera. Entonces, esta pastilla de material fisionable, tiene que estar aislada, porque si no estuviera aislada, sería incontrolable la reacción, sería incontrolable. Entonces, tiene que ser aislada para que esta vaina de aluminio sea sometida también a una serie de Recording la in esfera progress. fisionable, y de aquí a través, se conduce el calor a través de esta vaina hacia afuera, y de la temperatura que estaba aquí, lógicamente baja un poco hasta la temperatura T sub 0, que es la temperatura ya externa de la pastilla. En este ejemplo no nos interesa qué es lo que pasa más allá de esta temperatura. Llegamos a esta temperatura y eso vamos a ver. Ok. Aquí dice el libro que se acepta de que el calor, ¿no? La velocidad volumétrica de producción de calor en el centro de la esfera es esta ecuación, la ecuación 934. ¿Ok? Entonces, esa es la ecuación que nosotros vamos a utilizar en el balance luego, ¿no? Pero se hace igual, balance, tomando en cuenta los términos de calor dentro del núcleo, o sea, de la esfera fisionable. Tenemos esta emisión de calor en función del radio, ¿no? Imaginémonos un radio aire cualquiera, por aquí, en cualquier, y esa es la entrada. La salida, lógicamente, va a ser también por una pequeña esfera, otra esferita, digamos, de radio R más delta R. Entonces, el espesor de esa envolturita va a ser delta R. Pero la salida va a ser por el área R más delta R, ¿no? Entonces, acuérdense de la ecuación de la superficie de la esfera. Por eso todo está en términos de la superficie de esfera, ¿no?
Y aquí sí la energía producida sería esta energía de acá lógicamente por el volumen en este caso, de la envoltura, de esa pequeña envoltura que aquí no lo dibuja, ¿no? Aquí no, aquí debería haber dibujado una, pero ya saben ustedes cómo se hace, entonces no era necesario ya reiterar en ese dibujo. Y después se hacen todas las ecuaciones que ustedes ya conocen, se toma límites también cuando delta R tiende a 0 y se hacen las distintas integraciones, ¿no? Primero hacen acá, dentro, donde se tome en cuenta la emisión de la fuente misma, de la energía nuclear, digamos, ¿no? En cambio, en esta otra parte, en la vaina, que vamos a llamar, el libro llama como C.C, debe ser por alguna razón, otra que viene del inglés, ¿no? Alguna abreviatura. Bueno, pero es en este sector, o sea, donde la temperatura varía desde T, desde esta temperatura aquí hasta T sub 0. Y ese perfil lo vamos a llamar T sub C, o TC, T en esta envoltura. En esta, no envoltura, sino en esta vaina de aluminio. Ok. Entonces hay dos balances, ¿no? Un balance que se ha hecho aquí con todo detalle y el otro que ya le han puesto el resultado. ¿Por qué? Porque solamente han eliminado el término correspondiente al manantial, ¿no? Entonces, por eso es que solamente se considera esta ecuación más simple, ¿no? Este es dentro de la pastilla y este es fuera de la pastilla. Calculan y determinan las constantes de integración y obtienen las ecuaciones. Okay. Todas las ecuaciones que ya conocemos. Ok, eso sería el manantial nuclear. Okay. La única diferencia, o sea, la única complejidad es esta ecuación que asume el libro, que corresponde a la emisión de energía debida al manantial, ¿no? En términos de velocidad volumétrica de producción de vapor, de calor. Ok, entonces tenemos finalmente esas ecuaciones. La parte matemática ustedes la pueden revisar, no les voy a exigir. El examen va a ser totalmente conceptual, no va a ser con que se aprendan las ecuaciones, deducción, nada, puro concepto. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver el calor, la conducción de calor con un manantial calorífico de origen viscoso. Bueno, en este caso es un cilindro que está dentro, que tiene incorporado dentro del mismo cilindro, en forma axial, tiene otro cilindro, ya otra pieza, digamos. No nos interesa qué es lo que pasa dentro de esa pieza, pero sí en el espacio anular entre los dos cilindros. Uno de estos cilindros dice que el exterior
está girando. Al girar, lógicamente, ¿no? Se produce una transmisión de cantidad de movimiento. ¿Ok? En este sentido. Y también se produce, lógicamente, como hemos visto en el anterior tema, en el tema de viscosidad, se produce un perfil de velocidad. Para simplificar en este libro, para simplificar, esta parte de aquí que está marcada por estas líneas punteadas, se la ha considerado una línea recta, digamos, son rectas, ¿no? Se ha idealizado la parte del sistema de flujo en forma ya no cilíndrica, sino va a ser rectilínea, recta, una recta. O sea, todo va a ser recto, o sea que se puede considerar coordenadas cartesianas, ¿no? Para facilitar. Entonces, y para definir esto, que es el manantial calorífico de origen viscoso, que lógicamente va a ser proporcional al movimiento que tiene esto, ¿no? A mayor movimiento, mayor generación de calor. Entonces, por eso es que este calor se lo ha considerado de esta forma, ¿ok? Relacionado con la velocidad del, con este perfil de velocidades, ¿no? ¿Ok? A mayor velocidad, lógicamente, mayor calor y también se ha considerado un fluido newtoniano, por eso se ha reemplazado ya directamente la ecuación de Newton, de la viscosidad, la ley de Newton de la viscosidad, y se ha obtenido este valor, que se lo ha aceptado, porque este calor es proporcional al movimiento, ¿no? A mayor movimiento, mayor calor. Entonces, lógicamente, entonces se ha procedido como siempre, ¿no? Ya directamente se ha colocado las ecuaciones acá, etcétera. Y se ha resuelto el problema. Se ha considerado las temperaturas adecuadas, ¿no? Temperatura T sub 0 aquí y T sub 0 en ambos lados. Lógicamente la temperatura exterior al espacio anular que existe, aquí la han llamado, aquí es una temperatura dentro, aquí adentro es T sub 0, ¿ya? Y aquí afuera, en la temperatura exterior, T sub B, ¿no? Por eso aquí le pone T sub 0, T sub B, ¿ok? Entonces, esta T sub B es en todo el alrededor, igual en alrededor de todo el cilindro, ¿no? Ok. Y todas las condiciones límites por ejemplo, cuando X es igual a 0, entonces la temperatura está sub 0, o sea, la de adentro. Cuando X es igual al espesor está acá, este espesorcito de aquí, o sea, ese término es
Ya. A ver, cuando tenemos, este es B, por si acaso. Cuando X es igual a B, tenemos la temperatura T sub B. ¿Ok? Y ahí reemplazamos simplemente, o sea, utilizamos estas condiciones límites para encontrar las constantes de velocidad, etcétera. Y al último se tiene esta ecuación. ¿Ok? Bueno, ustedes van a, no necesito que deduzcan esta ecuación, nada de eso. Simplemente lo que les estoy explicando, los conceptos, ¿no? En función de qué se calcula o se considera el calor aquí adentro dentro del espacio anular, etcétera, cuáles son las temperaturas límite que tenemos, etcétera. Así cosas
Recording in progress. Bueno, vamos a continuar con ahora con la conducción de calor con manantial calorífico de origen químico. Vamos a... Bien, vamos a ir aquí. Se trata de un reactor tipo tubular, ¿no? Llaman de lecho fijo porque aquí tenemos pastillas que pueden ser de un catalizador y el flujo del material que va a reaccionar va circulando, digamos, a través del tubo y poco a poco se va convirtiendo, ¿no? Por ejemplo, el material sin convertirse entra por aquí, se va convirtiendo y sale ya totalmente convertido, ¿no? O sea, puede ser un reactor, por ejemplo, de cracking catalítico. Aquí entra un material, un hidrocarburo pesado de peso molecular elevado y se va craqueando. ¿Qué quiere decir craquear? Quiere decir dividir las moléculas. Y por aquí sale ya un material liviano, o sea, hidrocarburos de menor peso molecular. ¿Ya? Eso sirve para que los petróleos muy pesados se los puede aprovechar y de esos petróleos obtener gasolina, diésel, etcétera. Y bueno, se aprovecha de esa manera, pero después se separan los productos, etcétera. Entonces, se realiza una reacción catalítica aquí de cracking, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, digamos, acá. Cuando se trata de reacción química, ustedes ya saben que si es una reacción exotérmica, va a generar calor. Y esa generación de calor está en función de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, de la termodinámica de la reacción, de la misma cinética. Por ejemplo, a mayor temperatura, mayor conversión. Después, tanto la presión como el mismo flujo de materiales, etcétera, tienen que ver con los cambios de temperatura que existen.
Y lo más complicado generalmente es definir cómo va generándose este calor a lo largo del reactor, ¿no? Es bastante complicado, como lo dice acá, pero para fines de explicación de cómo se conduce de la parte de conducción de calor, se ha considerado que ese calor está definido por esta ecuación, una ecuación sumamente sencilla en la que el calor, la producción de energía calórica, depende más que todo de las diferencias de temperaturas en forma lineal, ¿ya? Aquí tenemos T menos T sub 0, es ¿ya? Aquí no, aquí tiene T con comillas, no es T menos T sub 0 o T0, digamos, T0, igual que este acá, y T sub 1, T0, ¿no? Entonces, T es la temperatura local del hecho catalítico, ¿no? Y T0 son T0 es a la entrada del reactor. T sub 1 es cualquiera de las temperaturas que existen acá, en cualquier punto de esto. Y además, han dividido el análisis en 3 zonas. Una zona donde están las partículas inertes, digamos. Aquí las partículas catalíticas y otra zona de partículas inertes. Entonces, zona 1, zona 2, zona 3. Ok. A ver, ¿qué más podemos decir? Bueno, entonces, igual se hace la energía. Ahora, entrada de energía por el sector Z. Aquí se hace una envoltura, un diferencial Z. Aquí se hace. Entonces, delta Z aquí es la envoltura donde vamos a hacer el balance. Entrada por esta superficie y salida por esta otra superficie, ¿no? Z va variando a lo largo del reactor. ¿Ok? Entonces la entrada la entrada de calor en la superficie Z, la salida por la superficie Z más Z más delta Z, y la entrada de energía calórica debida al flujo. Entonces, el material que entra con cierta temperatura, ¿no? Está entrando, el contenido de calor de ese flujo más se refleja en el calor específico C sub P aquí. Eso es lo más preponderante, solamente por su calor específico y por la temperatura, por las diferencias de temperatura que hay entre por el cambio de la temperatura, ¿no? En función del cambio de la temperatura. En la superficie Z, igual aquí lo mismo, pero en la superficie del Z, ¿no? Y la energía calórica producida. Esta energía calórica, que es lo que hemos puesto acá, o que hemos supuesto en realidad. Y así, nuevamente se hace el procedimiento que hemos visto, las variables, las constantes de integración, los límites, zona por zona. En este caso se analiza zona por zona, la zona 1, la zona 2, la zona 3, ¿ya?
Entonces, hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha calma. Ustedes pueden hacerle seguimiento de eso, no es necesario que se lo aprendan de memoria, pero simplemente lo que queremos aprender de esto es este tipo de balance que se puede hacer en todo manantial que ustedes puedan imaginarse. Por ejemplo, un manantial en vez de ser de lecho fijo el reactor y que entre en este sentido, podemos tener un tanque agitado, no agitado, un tanque de relleno, digamos, pero un cilindro vertical, digamos, ¿no? Y en vez de que sea tubular, es un tanque, ¿no? Y podemos hacer esto mismo, que cerca a las paredes del tanque tengamos la zona 1 y la zona 3, pero la zona 3, sí. Y dentro del tanque, en la parte central del tanque, tenemos el catalizador, ¿ok? Y el radio ya sería del centro hacia afuera, sería la conducción. Del centro hacia afuera. ¿Qué pasa con la conducción? Si nosotros tenemos, en vez de que el flujo entre en este sentido, entre de abajo hacia arriba, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la diferencia, digamos? Entonces, es cuestión geométrica más que todo. Los parámetros geométricos son los que varían. En vez de ser tubular, es un tanque. En vez de ser Z, hablamos de R. Así, ¿no? Ok. Entonces, en este caso, lo importante es cómo se va definiendo y cómo se va definiendo cada uno de estos términos y cuál es el procedimiento en general que se utiliza para analizar todos estos casos. Hay que tener mucho cuidado con la elección de las temperaturas adecuadas. Aquí se ve el resultado. Ok. Finalmente, yo voy a también indicar lo siguiente. Conducción de calor a través de paredes compuestas y suma de resistencias. Este es un caso en que ustedes lo pueden estudiar. Se va conduciendo desde T sub 0 aquí hasta la última capa, último bloque, digamos, ¿no? Entonces tenemos el último bloque, tiene una temperatura T sub B. Aquí no se nota muy bien, pero aquí hay la superficie la superficie externa sería esta, ¿no? Tiene una altura H, una anchura de doble, y el largo sería desde X0 hasta X1, el primer bloque, de X1 a X2 el segundo bloque, y así se va transfiriendo. Entonces hacemos un análisis en el primer bloque, luego en el segundo, etcétera, y vamos haciendo las mismas ecuaciones prácticamente. La ecuación que sacamos en este bloque va a servir para esta, pero lo único que cambia son las condiciones del material y las condiciones de la temperatura, ¿verdad? Temperatura de entrada y salida a cada uno de los bloques. En realidad aquí hay 1, 2, 3 bloques, ¿no? De 0 hasta X1, de X1 hasta X2,
de X2 hasta X3. ¿Ok? Las temperaturas también van variando. Entonces, se va analizando bloque por bloque la conducción. Ahora, aquí hay una ecuación que se utiliza, que es cuando está en estado estacionario. ¿Qué quiere decir? Que no hay acumulación de calor aquí, no se va calentando y no se aísla pequeños pedazos, no, sino va conduciéndose en forma estacionaria, que es decir, sin acumulación de calor y tampoco hay variación con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, se igualan los flujos de calor en el primer bloque, en el segundo bloque y en el tercer bloque, ¿no? Y eso lo llaman, no es 40 como está ahí, sino es Q sub 0. Aquí es Q sub 0. Esto es a un solo valor Q sub 0 general, ¿no? Y también, bueno, ¿cuál es el calor bloque por bloque? Tomando en cuenta las temperaturas adecuadas. Primer bloque, segundo bloque, tercer bloque, etcétera. Y se va encontrando la ecuación global. Van a ver, si lo hacen con mucho cuidado, con calma, leen, no es gran cosa, no hay, digamos, herramientas matemáticas sofisticadas como para realizar, para estudiar esto. Es todo lo que ustedes saben, pero hay que hacerlo con calma, punto por punto y hasta obtener esta ecuación. Ok, eso es lo que en general yo quería explicarles. No tenemos tiempo para entrar en mucho detalle, decir Q sub diferencial de Q sobre diferencial de X es igual a 0 y así seguir la secuencia de las matemáticas, eso lo pueden ustedes ver. Pero sí el concepto de qué se está haciendo. Aquí se está estudiando la conducción a través de bloques, unos pegados a otros, y aquí hay tres bloques, hay diferencias de temperaturas, cómo se va solucionando. Primero se hace, digamos, un balance en esta envoltura supuesta, que también nos sirve para los otros bloques en general. Lo único que los términos de las temperaturas, aquí es T sub 0, T sub 1, aquí sería T sub 1 sobre T sub 2, y la variación de la temperatura, aquí sería T a la 0,1, como una especie de indicativo, ¿no? Aquí T12 y aquí T1, T23, T23. Entonces, para diferenciar la temperatura, cómo va variando en cada uno de los bloques. Bien. Entonces, ustedes repasan todo esto en forma conceptual, no sé, entiendan bien lo que se está haciendo, nada más, y eso sería, digamos, lo que yo el alcance que tendría estos temas. No vamos a entrar a problemas y numéricos, etcétera, ¿no? Ok. Vamos a ver. Ya he estado grabando, ¿no? Sí. Bien, entonces la próxima clase vamos a tomar una evaluación. Una evaluación de preguntas muy conceptuales. ¿Ya? ¿Qué quiere decir conceptuales? ¿Qué quiere decir
que si comprenden uno, en general, los procedimientos, en qué se basan los procedimientos, qué principios físico-químicos, físicos, etcétera, priman en cada uno de los casos que vamos a ver, de los temas que hemos visto, y así, en forma conceptual. Ok, yo voy a hacer unas 3 o 4 preguntas. Ustedes van a responder las preguntas, y esto es bien importante. En cada pregunta, tienen que poner su clave como al comienzo y al final de la respuesta que ustedes escriban. La respuesta la van a escribir en forma manuscrita, no en computadora, en un papelito bien claro, con letra grande, y si es posible, no con lápiz, sino con... Y si tienen lápiz, tiene que estar bien para que la fotografía que saquen, ¿no?, sea una fotografía que pueda leer. Si no es legible la fotografía, tienen el riesgo de que yo no comprenda y, lógicamente, no les ponga buena nota. Tiene que estar bien claro. Ustedes se van a fijar, sacan fotografía de ese texto, de lo que escriban, y se van a fijar si realmente está clara, se entiende la letra, está bien, no hay brillos, porque a veces el papel es muy brilloso y el brillo tapa el contenido de lo que han escrito. Entonces, tiene que ser, si es posible, un bolígrafo firme. Hay esos bolígrafos que escriben o más bien tipo marcadores que son, yo tengo estos, por ejemplo, estos que escriben bien fuerte, ¿no? Pues, no, este tipo de... Entonces, importante eso, que esté claro y que tenga cada respuesta su clave. Yo les voy a decir qué clave van a utilizar. Cada uno va a tener su clave, ¿ya? En el momento de darles el enunciado, las preguntas, les voy a decir cada uno qué clave tienen que poner, ¿ok? Entonces, escriben en cada pregunta al comienzo de la pregunta y al final de la pregunta tienen que poner esa clave, que son 2 o 3 letras, ¿no? O combinación de letras y números. Ok, yo les voy a indicar eso, es la clave que tienen que poner. Y también, claramente, lógicamente, en cada hoja tiene que estar su nombre completo, en cada una de las hojas, si es que usan 2 o 3 hojas, ¿no? No creo que sea más de 2 hojas, porque las preguntas van a ser muy cortas, ¿no? O sea, no, muy concisas, ¿no? No va a ser para... Ahora, el examen es lógicamente individual. Cada uno va a mandar su examen y va a ser rápido. O sea, yo les voy a dictar las preguntas y les voy a dar 3 o 4 minutos por pregunta, ¿ya? Porque la respuesta es rapidísima. No necesitan investigar, ni leer libros o entrar a Google para consultar. No, si hacen eso van a perder el tiempo. ¿Ok? Entonces yo les voy a dar una media hora o 20 minutos para resolver el problema, para mandar. Ahora, lógicamente, ¿qué tienen que hacer? Es para evitar de que digan, yo no he podido mandar porque siempre tienen
¿sí? O, no sé, en algunos casos son pretextos y en otros casos sí tienen algún problema. Pero eh, vamos a darles la presunción de que están haciendo correctamente y no han podido, digamos, enviar. Entonces, les voy a dar la opción de que me manden a mi correo el examen, pero dentro de la hora, porque en el correo también se marca la hora dentro del plazo que yo les diga, ¿no? Entonces, tienen que terminar por lo menos unos 5 minutos antes del plazo o 10 minutos antes del plazo para que tengan la posibilidad de subir a la plataforma. Si no suben a la plataforma, digamos, en los 3 o 4 primeros minutos que, digamos, tienen algún problema, algo ha pasado, tienen la opción de mandarme a mi, a mi, a mi correo. Listo, yo les voy a dar el correo, creo que ya lo conocen, al correo corporativo de la universidad, ¿no? Entonces, mandan mejor si no mandan dos, si ya han mandado hacia a la plataforma, ya no tienen por qué mandar al correo, ya suficientes en la plataforma. ¿Ok? Eso les voy a explicar, lógicamente, nuevamente en pero ya les estoy explicando ahora. Estudien la parte conceptual de cada cosa. Por ejemplo, yo tengo aquí, leo, transporte de interfase en sistemas isotérmicos, por así decirlo, ¿no? Yo no voy a pedirles, digamos, la ecuación del cálculo eh, del, de la constante de Fanning, por ejemplo. Por así decir, estoy tomando un ejemplo, ¿no? O, digamos, la resolución de de la integral para encontrar la pérdida de carga. No, simplemente qué es pérdida de carga, cómo se produce la pérdida de carga en ese caso. Claro, no es el tema que estamos viendo, pero yo les estoy dando un ejemplo nada más. ¿Qué es esto? ¿Qué es una cosa? ¿Qué es? Por ejemplo, hay un término, el término de salida de cantidad de movimiento, entrada y salida de cantidad de movimiento. ¿Cómo se le interpreta? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Cómo interpreta usted esa entrada y salida de cantidad de movimiento por ejemplo, en un determinado, en una determinada envoltura? ¿Qué es una envoltura? Así, ese tipo de cosas en términos generales, ¿ya? Entonces, bien redactado. No quiero otra cosita. Es importante esto que les voy a decir. Veo dos profesiones exactamente igualitas. Las redacciones, en este caso, tienen que ser, son cada una, son propias, ¿no? Pero si yo veo dos redacciones exactamente iguales, con las mismas palabras, entonces les voy a quitar puntos a cada uno. No les voy a hacer valer esa pregunta, porque eso me indica que es copia. En este caso sería dadas las preguntas que les voy a hacer, sería muy difícil que coincidan todo un párrafo, que dos personas coincidan en la redacción de un párrafo. Entonces, unos empiezan de una forma, otros se expresan de otra forma. Cada uno tiene su propia expresión. Entonces, por más que hayan estudiado juntos, ¿no?
es imposible que dos personas respondan con las mismas palabras, con las mismas frases, desde el principio hasta el final. Los conceptos pueden ser los mismos, pero la redacción no. Entonces yo voy a hacer valer, lógicamente, las respuestas, pero no con el valor. Digamos que esa pregunta valía 30%. Ambas están bien, han respondido bien. Pero si son igualitas, las dos redacciones, en ese caso ya no les voy a hacer valer 30 puntos, sino la mitad nada más. Entonces, eso tengan muy en cuenta. Ok, no sé si tiene alguna preguntita. Inge, el examen va a ser de capítulo 1, 8, 16, Todo, 2, sí, 9. sí. Sí, todo lo que hemos avanzado hasta ahorita. Todo. Ya. No pierdan mucho el tiempo en resolver las ecuaciones, digamos, las integrales, cómo se calcula, por ejemplo, la constante de integración de uno, cómo calcular eso, ¿no? Saber que se necesita, qué condiciones límites se necesitan, nada más. Con eso no necesitan. La parte matemática vamos a obviar un poco aquí, sino los conceptos, ¿ya? Ingeniero, Sí, buenos días. Va a volver a habilitar el sistema para subirlo, es que yo no pude subirlo el jueves. Ya lo tenía el trabajo así hace tiempo. claro, lógicamente yo apenas termine de dictarles, yo les voy a habilitar la plataforma y les voy a dar una hora determinada, una hora fija. Digamos que empieza el examen a las 7, hasta las 8 tendría que subir, digamos, ¿no? El tiempo máximo para subir. Y si tiene alguna dificultad dentro de esa hora, entonces mandan a mi correo electrónico y explicando lógicamente qué problema han tenido, ¿no? Pero tiene que estar dentro de la hora, dentro del plazo fijado. ¿Ok? Sí, me refería al trabajo de las exposiciones, ingeniero. Estoy en ello, estoy trabajando en ello. Sí, por favor. Yo no pude subirlo el jueves, se me ¿Por qué pasó no ha podido subir? Porque ya ha vencido el plazo, pues. Sí, Sí, les voy a dar a todos oportunidad, pero eso ya les he dicho. Eso es al final del curso. Sí, ingeniero, ya había hablado de eso. Sí, gracias. Ingeniero, yo igual no pude subirlo, pero ya lo teníamos hecho, pero no pude subirlo. claro. No sé, Al al final final del vamos. curso nomás van a poder recuperar eso. Gracias. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, nos despediremos hasta el día jueves. En el transcurso de estos días pueden ustedes escribir al grupo. En el grupo puedo dar respuesta si es que tienen algo urgente. Ok, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? Ok, gracias a ustedes. Buen día, que la pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Ingeniero. Luego. Recording